Bueno, estamos en el mes de diciembre, el que celebramos a Jesús, su venida, ¿no? Así que quiero hablar un poco acerca de algo que es interesante acá en el Evangelio de Juan, el capítulo 6. Si leemos el verso 2, dice, y le seguía, verso 1 y 2 del capítulo 6 dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberías, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos, ¿no? Pues mucha gente lo seguía al Señor Jesús porque veían las señales que hacía en los enfermos. La Biblia dice que en Hechos 10:38, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, ¿no? Que Él vino a sanar, ¿no? Que como Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él, ¿no? El otro versículo que mencioné está en Primera de Juan, ¿no? Que él vino a deshacer las obras del diablo. Entonces, las enfermedades y las dolencias y estas cosas no es obra de Dios, no es castigo de Dios, no es cosa que Dios esté mandando, y Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, y como vino a hacer la voluntad del Padre, Él sanó a los enfermos, ¿no? Y dice que las multitudes lo seguían, el verso 2, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Luego continúa hablando y ahí vemos que Él multiplica panes y peces, y en el verso 25 dice: y hallándole el otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a esto señaló Dios al Padre. Luego el verso 28 es el verso que me interesa, el 29. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? La mayoría de personas en ese entonces, que vivían todavía bajo la ley de Moisés, porque si bien el Nuevo Testamento empieza, digamos, con Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y se considera la Biblia, ¿no? Hay Antiguo y Nuevo Testamento, Jesús aún seguía, cuando anduvo en esta tierra, actuando como un hombre un profeta bajo el Antiguo Testamento. Seguía, porque aún no había ido a la cruz, ni se había instituido el nuevo pacto. Entonces, cuando Él está hablando ahí con ellos se siguen teniendo la mentalidad de qué tienen que hacer, qué obras tienen que hacer. Sin embargo, como en la iglesia de Jesucristo ha habido un evangelio mezclado, se ha mezclado cosas del antiguo pacto con cosas del nuevo pacto, la gente sigue teniendo esa misma clase de pensamiento, sin que se delaten, no sé si habrán jugado póker alguna vez en su vida, pero si ustedes juegan póker, tu cara no te tiene que delatar. Entonces, no se delaten ninguno de ustedes con lo que voy a decir a continuación. Se hacen los locos con ustedes nueces, con el del costado. Pero, ¿cuántos de ustedes alguna vez, cuando no han recibido respuesta a su oración, han pensado: ¿qué hice mal? ¿En qué fallé? ¿Qué debía hacer? ¿Por qué? Porque nuestra mentalidad sigue pensando en que hay cosas que tenemos que hacer de manera que podamos agradar a Dios o apaciguar a Dios o de alguna manera satisfacer a Dios, entonces Él nos responda. Ellos acá, bajo el pacto en que vivían, porque recuerden que hay varios pactos en la Biblia. De Noé, 5 principales: el de Noé, el de Abraham, el pacto mosaico con la ley, y uno que se incluye, que es un pacto con una persona en realidad, que es con David, ¿no? Porque David, como rey, operó de las 3 cosas. Él fue rey, sacerdote y profeta. Es más, cuando habla la Biblia de que restaurará el tabernáculo de David, la gente piensa que es bailar, danzar delante del altar en la iglesia, acá adelante venga un montón de niños, brinquen, salten y muevan banderas, y que eso es restaurar el tabernáculo de David. No. El tabernáculo de David es, para empezar, el tabernáculo y donde estaba el arca del testimonio y todo eso era cerrado, nadie podía entrar. En el templo solamente podía entrar los sacerdotes y todo eso, ¿no? Entonces el tabernáculo estaba cerrado, no entraban. Pero en el tabernáculo de David estaba abierto.
Y entraban tanto israelitas como gentiles. Y alababan a Dios. Y David entraba y no le pasaba absolutamente nada. Entonces, cuando habla de que restaurará, ¿no? Y el pacto con David, ¿en qué consiste? No, consiste en que alguien estaría sentado siempre en su trono. Y ese es Jesús, el Rey. Lo cumplió. El otro pacto eterno que no varió fue el de Abraham. No, él dijo que haría un pacto eterno con él, y el pacto con Abraham fue un pacto de gracia. Luego vino la ley, pero Dios nunca quiso establecer la ley. Es más, si ustedes leen Éxodo, el capítulo 19, los primeros versos dice: y quiero que guarden mi pacto. No dice mi ley, dice mi pacto. ¿Qué pacto? El de Abraham, Isaac y Jacob. Pero como ellos se asustaron por los truenos y las diferentes cosas que hubieron y las señales, dijeron no, que Moisés hable por nosotros con Dios, y que Dios no nos hable a nosotros, y rechazaron lo que era la voluntad de Dios, que sea un reino de sacerdotes, que con la obra de Cristo eso se ha cumplido, y nosotros somos un reino de sacerdotes para nuestro Dios y hemos sido limpiados por su sangre. Pero ellos rechazaron eso, y encima la idea en el hebreo es que da la actitud de, y todo lo que Él te diga y nos diga que hagamos, eso haremos. Ahora, la gente piensa en los 10 mandamientos, ¿no? Y ve la película de los 10 mandamientos y los rayos que escriben en las tablas de la ley, Moisés se agacha y toda la cuestión bien dramático, ¿no? Hollywoodense, y tiene las tablas de la ley, ¿no? Pero no eran solamente 10 mandamientos. Continúa Éxodo, Levíticos, Números, todo eso son 613, ¿no? Entonces, Él no quiso eso. Y la otra cosa que tenemos que entender es que en el pacto que tenía con Abraham era un pacto de misericordia. Abraham y sus descendientes metieron la pata cualquier cantidad de veces. Hicieron cosas que para nuestro sentido moral y todo podía ser espantoso. Uno de los descendientes de Jacob, su nuera no quedaba embarazada, que había quedado viuda, en fin. La cosa es que el suegro solía viajar, uno de los hijos de Jacob, y tenía la costumbre de buscar prostitutas. Entonces la nuera le conocía las costumbres al suegro, y se disfrazó de prostituta y quedó embarazada por el suegro, y le pidió una señal, y por cuando la quisieron apedrear o hacerle algo por lo que había pasado, que había quedado embarazada, y de quién, no, qué sé yo, él le dijo: el varón que es dueño de este báculo, él es el padre. Y resultó pues que era el suegrito. Hola, ¿de acuerdo nuestra? ¿Es moral, ético, algo? ¿Dios hizo algo? No. Porque el pacto con Abraham era un pacto de gracia y misericordia. Te bendeciré y bendeciré a tus descendientes, y en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Cuando le dice que guarden su pacto, es eso. Y ahí les puedo contar un montón de las que hicieron. Es más, salen de Egipto, se quejan, murmuran, hacen de todo, dicen ojalá esto, aquello y lo otro. Nada hizo Dios. Las únicas 2 cosas que le dijo que no hiciesen, si pudiéramos llamar los mandamientos: una, que guardaran el sábado, día de reposo, y la otra, que no guardasen maná, que tragasen todo lo que quisieran ese día. En panza te revienta, pero no guardes para mañana, porque quería enseñarles a que confiaran que Él le iba a dar su provisión diaria. Y si lo guardaban, se iba a malograr. ¿Hicieron esas 2 cosas? No hicieron esas 2 cosas. Ardió Dios en furia, se puso iracundo, se enojó. No hizo nada. Hasta que ellos rechazaron el pacto de Abraham y quisieron tener un pacto de paridad con Dios, en el cual le dijeron a Moisés: tú nos representas, que Dios te hable a ti, y tú nos dices lo que Dios dice, y nosotros lo haremos. Ahora, para nosotros que tal vez no hemos estudiado tanto de la historia, pensamos que las tablas que les dio, y todo eso es original del pueblo judío. Pero no, todos los pueblos en esa época entraban en pactos de sangre. Por ejemplo, me va a disculpar la hermana, no, mejor la voy a dejar ahí, tranquila. Voy a usar acá a Manuel y al pastor Carlos. Digamos que pastor Carlos es un filisteo.
Y acá es un jebuseo, ¿ok? Y este par de feos, van a entrar en pacto, ¿ok? Entonces, al entrar en pacto, tienen a su sacerdote, cada uno de ellos, ¿ok? Y cada uno de ellos, porque no habían fotocopias en esa época, escribían el contrato en piedras, que acordaban hacer tal y cual cosa por ellos. Entonces el filisteo iba a su templo y guardaba esas tablas en el arca. Todos tenían arcas. O sea que el arca, el tabernáculo no era de los judíos tan solo. No, era una práctica de toda esa época. Entonces guardaban las tablas en el arca y él juraba ante su Dios, ¿no? Y que cumpliría esto, y si no cumplía, todo esto delante de ellos, ¿no? No cumplía, mi Dios me haga todo esto a mí, ¿no? Castigos. Entonces, Jebuseo hacía exactamente lo mismo, guardaba el acta, pues tenían esas tablas, era por duplicado, todo, y juraba lo mismo ante su Dios. No juraba ante el Dios del filisteo porque no creía en el Dios del filisteo, y el filisteo no creía en el Dios del Jebuseo, juraban ante su Dios. Y caigan todas estas maldiciones y no cumplo, etcétera, etcétera. Como traen a Dios del gran pacto que tenía con Abraham a descender a un pacto de paridad como los otros pueblos tenían, Moisés tiene que ser representante de ambos y tiene que jurar ante el Dios, que es el mismo Dios, y Dios es obligado a ceñirse a ese pacto. ¿En qué sentido? Si tú incumples en esto, aquello y lo otro, yo haré esto, aquello y lo otro. O sea, por eso es que después, ni bien está recibiendo Moisés las tablas, que hacen bromas inclusive, ¿no? Como que bajó con 3 tablas, ¿no? Una película de Mel Brooks, bajó con 3 tablas y se les va, acá les traigo los King, y se le cayeron los 10 mandamientos, ¿no? Entonces, pero no fue así, estaba bajando y el pueblo estaba desenfrenado, bajó adorando al becerro de oro. Y pasan varias cosas. En un día mueren 3,000. Después vienen un montón de cosas. Por cualquier cosa se encendía la ira de Dios. Tú dices, pucha, el que lee la Biblia sin entender estas cosas históricas, dice, el Dios de los cristianos es un Dios bipolar, ¿no? O sea, con Abraham se las pasó todas, o sea, le caía bien. Era su preferido. Pero de aquí para adelante no les aguantaba ni una. No era eso. Lo habían arrastrado a ese pacto mosaico de la ley en el cual nunca quiso estar. Y otra cosa que tienen que entender, porque los que en el cristianismo hoy día mezclan las cosas y quieren obligarte a que tienes que cumplir esto, cumplir aquello, esto, lo otro, y ustedes mismos cuando ven eso, ¿qué debo hacer para poner en práctica las obras de Dios? Todos dicen, yo quiero saber qué debo hacer para que Dios pueda bendecirme, qué debo hacer para que Dios pueda obrar en mi vida, qué debo hacer para que Dios me sane, qué debo hacer para que Dios bendiga a mi familia. El siguiente versículo dice, el verso 29, respondiendo Jesús le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Lo único que ellos tenían que hacer, lo único que nosotros tenemos que hacer es creer en el que Él envió, a Jesús. Pero ellos, como tenían esta mentalidad de obras, y entiendan esto, la gente piensa que la ley o cumplir la ley te daba vida eterna. No. La ley no te salvaba, la ley lo que te garantizaba si la cumplías era ser bendecido en esta tierra y tener larga vida. Nada más, no te daba salvación, no te daba vida eterna, solamente te daba eso. Es por eso que se hacen todos los sacrificios y el gran día de expiación se sacrificaban cualquier cantidad de animales. Yo no sé ustedes, pero ¿a ustedes les gusta el olor a la sangre? A mí no. No me gusta el olor a la sangre. No. ¿Te imaginas el olor que debe haber habido en el gran día de expiación cuando cientos, miles de corderos eran sacrificados? Y dice que cubría el pecado del pueblo. Ahora a muchos predicadores de gracias nos acusan de decir que nosotros estamos dando licencia para pecar. Que al decir que ya Él cargó con nuestros pecados pasados, presentes y futuros, estamos dando licencia a la gente para pecar. Primeramente, la gente peca sin licencia. ¿Sí o no?
¿Cuántos de ustedes pecadores ya se han dado cuenta de eso? A mí no me han pedido ninguna licencia para pecar. No, yo no se les he dado, ¿no? ¿Cómo se llamaban estas que Lutero protestó? Indulgencias, ¿no? O sea, no. La gente peca y falla porque seguimos siendo seres humanos. Pero la diferencia está en que en el Antiguo Testamento el pecado era cubierto por un año, y el pueblo de Israel, en lo que fallase, en las cosas que haya fallado, pecado, está cubierto. O sea, en realidad, los judíos tenían más posibilidades de pecar y que nada pase por el sacrificio de los corderos que ahora nosotros los cristianos por el sacrificio de Cristo. Cuando Juan vio a Jesús, dijo: ¿he aquí el Cordero de Dios que cubre el pecado del mundo? No. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jorgito está sentado en una silla ahí. Para los que no conocen, ahí está Jorgito, él es Jorgito. Está sentado en una silla. Si Jorgito saca esa silla del salón, la quita del salón, ya no está en el salón. Jesús quitó el pecado del mundo. Ahora está diciendo, pastor, que ya no hay pecado en el mundo. No, la gente peca. Pero Él ya quitó, estaba Dios en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. El verso que sacan fuera de contexto, especialmente los predicadores terroristas, ¿no? Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos, ponen cara de malo, ¿no? Como si destituidos de la gloria de Dios. Pero no se han dado cuenta que ese está entre el 22 y el 24. ¿Se los leo? Una persona quiere que se lo lea. Betsa quiere que se lo lea, pero me ha hecho así. En Romanos, el capítulo 3, donde usan ese verso 23 para aterrorizar a la gente y decirnos que todos hemos pecado, el verso 22 dice, la justicia, vamos a leer desde el 21, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, no es punto, aparte sigue la idea. Vuelvo a repetir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ese es el contexto en ese verso que sacan fuera de contexto, y cuando tú sacas un verso fuera de contexto tienes un pretexto pero no una doctrina. Y ahí continúa diciendo el verso 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Qué tenemos que hacer para poner por obra las obras de Dios? Creer en el que Él envió. Nada más. Aleluya. No es por obras. No es por que piensas si no recibiste respuesta a una oración y dices que porque no diezmé el domingo pasado, porque no ofrendé, porque he estado siendo un faltón a la iglesia, porque no le sonreí al pastor. No sé. Lo que fuera, porque no me levanté temprano, me olvidé de mi devocional. Si tú vives así, tu cristianismo, tú sigues viviendo bajo ley. Y por la ley ninguno es justificado, dice la palabra. Es solamente por la fe en Jesucristo. Es solamente por creer en lo que Él hizo. ¿Qué dice Juan? Todos saben Juan 3:16, se lo saben de paporreta. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no leen nunca el 17. Y Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Aleluya. Yo estoy explicando mejor de lo que ustedes están diciendo amén esta mañana. No envió a condenar al mundo. Y cuando nosotros vemos que Jesús ya se va a ir en Juan el capítulo 21, Él les habla a los discípulos en Juan 21 y se les aparece nuevamente
Y les dice en el verso 21, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Es interesante que en el anuncio, que ya el 23 pues predico un mensaje navideño, ¿no? Lucas dice que aquí os traigo buenas de gran gozo, que os ha nacido en la ciudad de Belén un Salvador, que es Cristo Jesús, ¿no? Y ahí tergiversan las tarjetas de Navidad, ¿no? Paz y buena voluntad, paz y buena voluntad de Dios para los hombres de buena voluntad. No, el verso no dice eso, dice paz y buena voluntad de Dios para con los hombres. Paz, anuncia paz. ¿Qué dice Romanos capítulo 5, el verso 1? Cuando entendemos la justificación, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Tengo noticias para ti. Dios no está enojado con ninguno de ustedes, a pesar de que sabe lo que han hecho, ¿eh? Porque todos hacemos cosas. Es más, creo que los 49 veces, si no me equivoco, o 47, bueno, ahorita no tengo el dato exacto, que aparece la palabra pecado en Romanos. Si es 49, 47 es, ¿cuánto? 7, ¿no? Ok, ¿se acuerdan? Entonces, si son 47 veces que aparece la palabra pecado, 45 es sustantivo y 2 verbos. O sea, dirán, ¿y a mí qué? Ahorita te explico, pues. Verbo es acción. Yo como, tú comes, él come, todos comemos. Acabe rápido para irnos a comer, ¿no? Es verbo. Pero el sustantivo es, ¿qué? Persona, animal o cosa. ¿Qué se refiere? Naturaleza. Naturaleza. Los únicos 2 versos que hablan acerca de verbo como acción del pecado está en Romanos 6:15 y en Romanos 3:25, si no me equivoco. Pero todos los demás, donde dice el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, es naturaleza. La naturaleza de pecado no se va a volver a enseñorear sobre ti, porque no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Y para estar bajo la gracia es porque tienes a Cristo en tu corazón y has nacido de nuevo. Nosotros no pecamos o no fallamos porque se nos obligue, simplemente es nuestra naturaleza. Está en nosotros, hay algo. Yo cuando nací de nuevo, a mí nadie me dio un manual de este vuelo, esto no puedes hacer. Fueron cosas dentro de mí que no me provocaba hacer más. Porque naces de nuevo. Esa es la obra de Cristo en nosotros. Y lo único que se requiere de nosotros es que creamos. ¿Cómo podemos poner en obra, no? ¿Cómo podemos poner en práctica las obras de Dios? Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él envió. ¿Y qué dice en Lucas, el capítulo 19, el verso 10? En Lucas, el capítulo 19, el verso 10, dice que Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Aleluya. ¿No? Y si ustedes leen Lucas el capítulo 19, Lucas el capítulo 19, los versos antes de que concluya el verso 10, está hablando de Zaqueo. El Zaqueo era chato, pues. No, por eso los chatos vamos a tener un lugar privilegiado en el reino de Dios. Porque no fue a comer con ningún alto, fue a comer en la casa de Zaqueo. Y como no podía Zaqueo porque era chato, corrió, se adelantó y se subió a un árbol. Y desde el árbol estaba mirando porque quería ver a Jesús. Ahora, Zaqueo no era un publicano cualquiera. Era el capo, el tutti de capo. ¿Me entienden? Era el capo de los mafiosos, de los publicanos. Él dice que era el jefe de los publicanos. Y cuando está pasando Jesús, mire, le dice, apúrate Zaqueo porque hoy día voy a almorzar en tu casa. Pucha, no sé, pues es como que nosotros vayamos a almorzar ¿con quién? Con el que está en España, ¿cómo se llama el juez este? No sé, o el presidente del Congreso, o con varios congresistas de todas las bancadas, porque ninguna se salva, ¿no? No, o con el presi. Porque no, voy a callarme mejor. Pero con cualquier mafioso, no sé, ¿me entienden?
Y va a cenar con él, y él se para y dice, la mitad de mi dinero daré a los pobres, y si alguien he defraudado, si alguien sabía que había defraudado, le daré 4 veces lo que, y seguro se iba a quedar con plata todavía. Y Jesús le dice ahí, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si ustedes ven las 3 parábolas en Lucas, el capítulo 15, empieza con la parábola de la oveja perdida. ¿Recuerdan o no? Van juntas todas ellas, ¿no? Luego continúa la historia con la moneda extraviada. Y luego continúa la historia con la que todos conocen, la del hijo pródigo. Dice que la oveja se pierde y él deja a las 99 y va en busca de la oveja perdida. Ahora, cuando Dios hace la relación de que Él es el pastor y nosotros somos las ovejas, es porque la oveja es muy dependiente, necesita del pastor. Es fácil extraviarse. Es más, científicamente, o sea, los analistas, los biólogos, del cerebro grande de la oveja, la parte en la que, digamos, pensante o que puede hacer más, qué sé yo, es del tamaño de un maní. A los carneros, los ovejas tienen un cerebro grande, ¿no? Pero la parte que realmente, digamos, puede, no sé cómo llamarlo, decisiones, más es del tamaño de un maní. Esa parte no nos ha hecho mucho, un favor muy grande el Señor, ¿no? Pero las ovejas quieren mostrar la dependencia. Una oveja le crece mucho la lana, se cae de costado y no se puede levantar sola. El pastor tiene que levantarla y por eso los pastores tenemos que trasquilarlos a ustedes. ¿No? Por su bien, a la hora de la ofrenda, para que les crezca más lana, pues. Entonces, si tiene mucha lana, se puede quedar atrapada en los matorrales. Si el pastor no la lleva a beber agua, no bebe agua la oveja. Entonces la oveja se extravió. ¿Por qué? Porque así son la oveja, su naturaleza. La moneda perdida, una moneda, imagínense, no sé, pues, ¿algún arequipeño acá entre nosotros? Ok. Digamos que a Jorge, ¿no? Ya, le ha regalado a Jans un characato de oro que pesa como un doblón, así español, de puro oro, y se pierde la moneda en la casa. Voltean la casa para encontrar la moneda, porque se perdió, porque es algo valioso. Eso hace, y luego hay mucha alegría. Y luego ahí va a la tercera, está hablando de lo mismo. Va a la tercera y les dice del hijo pródigo, que demanda la herencia, se manda a cambiar, despilfarra todo, termina trabajando con los cerdos, queriendo comer lo que los cerdos comen, y se acuerda, vuelve en sí. No vuelve en sí por completo, por un real arrepentimiento de esto. No, dice, no, mira, ya que estoy acá fundido, mejor voy donde mi padre y le digo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de llamarme tu hijo, tenme como uno de tus jornaleros, porque los jornaleros él sabía como los padres los tenía. Entonces va practicando el speech durante el camino de regreso. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, yo no soy digno de ser llamado tu hijo, nuevamente tenme como uno de tus jornaleros. Y comienza, el padre todos los días miraba a lo lejos a ver si aparecía. Hay un predicador, Lynn Hals, que estuvo con nosotros, que él dice en inglés que es una prédica que él tiene que se llama Papa runs like a girl. O sea, el padre corre como niña, porque con la túnica larga tenía que levantársela para poder correr, porque él fue a correr donde el hijo. Porque por tradición, si alguno del pueblo se enteraba que había vuelto que había deshonrado al padre pidiendo la herencia antes y todo eso, lo podían apedrear, y él no quería que le pase eso a su hijo. Él corre, el otro empieza con su speech, Padre, peca, pero el otro lo besa, lo abraza, pide que le traigan una túnica nueva, un anillo nuevo, sandalias nuevas, mata al becerro gordo y hacen una fiesta porque mi hijo que estaba perdido ha vuelto. Y eso todo lo cuenta para mostrar por qué Jesús vino a este mundo. A encontrarnos y a salvarnos. Y ahora que estamos de este otro lado de la cruz, no tenemos que estar pensando en obras.
No tenemos que estar pensando en leyes. No tenemos que estar pensando en cosas que tengo o que hacer. Si tú haces cosas es porque la gracia de Dios en ti va a manifestarse y se va a equipar y te va a enseñar la misma gracia a vivir sobria, santamente y forma correcta. La santidad no es algo que tú alcanzas por tu esfuerzo. La santidad es un fruto. ¿Ah? ¿Dónde sale eso, pastor? Si no me saca eso en un versículo, no le voy a creer. Vamos pues, por increíble lo ven. En Romanos, el capítulo 6 de Romanos, aleluya. Alguien diga, gloria a Dios. En Romanos el capítulo 6, el verso 22 dice, mas ahora que habéis sido liberados del pecado. ¿Hemos sido liberados del pecado? Sí. Ya no tenemos la naturaleza de pecado. Tenemos una nueva naturaleza, que es Cristo Jesús. Ahora yo les pregunto, ¿podemos pecar? Sí, podemos pecar, podemos fallar, porque seguimos siendo seres humanos. Pero Dios no tiene ningún problema con el pecado. Para la gente y los predicadores terroristas que están obsesionados con el pecado y predican pecado, 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 le están volviendo a dar el arma al diablo. Porque la Biblia dice que el arma, el pecado, el arma que usaba era la ley. En 1 Corintios 15 dice que déjenme ir en un segundo para leerles el verso tal como es. Y no, aleluya. En 1 Corintios, el capítulo 15, el verso 56 dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Cuanto más predicas ley, empoderas el pecado en la vida de la persona. Ahorita, las fiestas navideñas, a los que tengan chiquitos, hijos pequeños, lleguen con los paquetes de los regalos. Métanos al closet y díganle, no quiero que los vean. ¿Me has escuchado? No quiero que vayas a abrir el closet y ver, porque ahí está tu regalo y no quiero que lo veas. Le han dado una ley. ¿Qué creen que va a hacer ese niño o esa niña? Cuanto más le prediques a la gente, no adulteres, no forniques, no te emborraches, no le pegues a tu esposa, no le pegues a tu esposo, no sé qué cosa, no robes, no engañes en tu trabajo yéndote más temprano y llegando más tarde. Algún otro pues, no paguen la multa, soborna a policías, ¿no? Trabaja para Odebrecht. O sea, si tú pones todas estas cosas, va a ser peor, porque el poder del pecado es la ley. Pero cuando tú predicas la gracia, la Biblia nos dice en Tito, aleluya, en Tito, el capítulo 2 de Tito, el verso 11 y 12 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia te va a enseñar a vivir en este mundo. ¿Cómo? Te va a enseñar a vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente. Y la palabra piadoso no es tener cara de bobo y estar así. No como Condorito que pone a sanguchito, ¿se acuerdan o no? No. La palabra piadoso viene de la palabra Eusebeía, no de Eusebia, sino de Eusebeía. Y esa palabra Eusebeía significa vivir según Dios. O vivir como Dios vive, de acuerdo a la naturaleza de Dios. Y hemos recibido la naturaleza de Dios. Aleluya. Entonces la gracia nos va a enseñar, y no solamente nos va a enseñar, nos va a empoderar. Nos va a dar la capacidad de hacerlo cuando no está en nuestra capacidad de hacerlo. Porque seguimos siendo seres humanos y fallamos. Pero cuando fallamos, Dios no tiene nada en contra nuestra.
Él quitó el pecado del mundo. No solamente eso, la Biblia dice en Primera de Juan, ya voy a acabar, en Primera de Juan, el capítulo 2, el verso 2 y siguiente, y eres la propiciación, pero ya sabemos que la palabra propiciación no es la ideal, porque no, propiciación indica que hay que apaciguar a un Dios enojado y airado, y Dios no está enojado ni airado, porque Él envió a Jesús por nosotros por amor. Entonces, y Él es la expiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, si no hay un problema con el pecado, pastor, la Biblia dice también que el pecado sigue produciendo muerte. Sí. No, el pecado produce muerte. ¿Por qué? Porque te va a hacer daño a ti. Te va a dañar a ti. Va a endurecer tu corazón. No va a hacer que Dios se aleje de ti, pero te va a alejar a ti de Dios. O sea, si una persona vive una vida desordenada, por eso Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por nada, porque Dios no quiere que nada nos domine. Por eso envió a Cristo, para que seamos libres. Pero si una persona toma y se produce una cirrosis, Dios no lo castigó con cirrosis. Él hizo paté de su hígado por chupar tanto. ¿Estamos o no? Si una persona vive una vida promiscua y contrae alguna ETS o SIDA, Dios no lo castigó. Él solo se lo buscó, o ella sola se lo buscó. Estamos hablando de una vida promiscua, no que le hayan transmitido de casualidad o eso. ¿Me dejo entender? Cualquier cosa que uno abuse va a traer consecuencias. Si uno fuma como una chimenea, a John Austin le pregunta, ¿puede un cristiano fumar e ir al cielo? Sí, se va a ir más rápido. Pero ahora hay estos vaporizadores que no tienen nicotina ni nada. ¿Quieres tener tu vaporiza? Pues, si lo necesita. No dejo entender. ¿Qué es necesario hacer para poner en práctica las obras de Dios? Creer en el que Él envió, nada más. Nosotros estamos de este lado de la cruz, y lo único que tú tienes que hacer es creer en lo que Él ya hizo. ¿Y qué Él ha hecho? Él ya te justificó. Tú tienes paz para con Dios. Dios no tiene nada en contra tuya. Él te ama, se interesa por ti, quiere obrar en tu vida, quiere que seas bendecido, quiere que disfrutes todo aquello que Él tiene para ti. Y lo único que tienes que hacer es creer. Él nos ha provisto todo por gracia, y nosotros simplemente creemos en lo que nos ha provisto. La mesa está servida, solamente come por fe. Hola. Aleluya. Así que en este diciembre, recuerda todo lo que Jesús hizo por ti. Disfruta con tu familia, compren regalos, hagan todo lo que... Pero acuérdate que Él es la razón de la estación. No Papá Noel. Yo me acuerdo cuando mi hija era pequeña y hablan de Papá Noel, yo decía, no, Papá Noel no, Papá Noel te compra los regalos. Papá, no él, papá. ¿Me entienden? Entonces, Jesús es la razón de la estación, y hay que celebrar a Jesús y que Él nos trajo eterna redención. Aleluya. No tengo más tiempo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, porque lo único que se tiene que hacer para poner en práctica las obras de Dios y caminar en tu perfecta voluntad es creer en aquel que tú ya enviaste, es creer en la obra que Él ya hizo, es creer en lo que tú nos has hecho ahora nosotros, porque por Cristo Jesús hemos sido hechos sabiduría, santificación, justificación y redención, y te damos gracias por ello, Señor, porque estamos completos en Cristo, en el nombre de Jesús. Aleluya. Si hay alguien acá en este salón o alguien que está viendo este video que aún no ha tenido un encuentro personal con Cristo Jesús, esta es tu oportunidad. Dios no está esperando que tú hagas algo. Él ya lo hizo todo por ti. Él lo único que quiere es que tú respondas a lo que Él ya hizo, creyendo en lo que Él hizo y creyendo que Él te ama tanto, que por eso envió a su Hijo a esta tierra, para buscar y hallar y salvar lo que se había perdido. Eso es lo único que Él quiere hacer, que tú creas, que tú le recibas, que tú le abras tu corazón. Por eso yo quiero hacer una oración en general, aunque la mayoría me parecen que son creyentes los que están acá y son conocidos, pero por ti que estás viendo este video, haz esta oración con nosotros. Ábrele tu corazón a Cristo Jesús, porque Él te ama y se interesa por ti. Dios, reconozco
mi necesidad de ti. Por eso ahora invoco tu nombre. Jesús, te confieso como mi Señor. Te recibo como mi Salvador. Te doy gracias porque de acuerdo a tu palabra, yo ahora tengo vida eterna porque tú vives en mí. Desde hoy en adelante caminaremos juntos. En el nombre de Jesús. Amén. Y eso es todo. Si has hecho esta oración, escríbenos al correo que aparece ahí en YouTube. O si ves la página de Facebook de la iglesia. Si vives en Lima, ven, visítanos al Hotel Meliá. Acércate a mí y dile, yo recibí a Jesús en una prédica que vi por video. Queremos ayudarte a que puedas conocer más de Dios.